Bienvenidos a este video de Matemática con Lebrón, en el que aprenderás a resolver ecuaciones trigonométricas, especialmente las lineales. Una ecuación trigonométrica lineal es aquella ecuación de la forma a f de x más b igual a 0, siendo a un número real distinto de 0 y f de x alguna de las expresiones trigonométricas como son seno, coseno, tangente de cx más d, donde c y d son números reales y c distinto de 0. También podemos definirla como aquella que involucra funciones trigonométricas de manera lineal con respecto a la variable, la cual es la medida de un ángulo que puede estar dado en grados o radianes. Algunos ejemplos de ecuaciones trigonométricas lineales son estas. En las ecuaciones trigonométricas intervienen funciones trigonométricas que son periódicas y por tanto sus soluciones se pueden presentar en uno o en dos cuadrantes y además se repiten en todas las vueltas. Por ejemplo, el seno de x más 1 igual a 0. Aquí simplemente hacemos una transposición de términos. Este 1 que está sumando lo movemos para el lado derecho con la operación contraria que sería restando y me quedaría de esta manera, seno de x igual a menos 1. ¿Qué significa esto? Que el seno de algún ángulo me está generando una imagen de menos 1, o sea, o un codominio. Entonces, x, su dominio serían los números reales, por lo tanto, yo podría sustituir a x por aquellos ángulos, aquellos valores que al buscarle su seno me genera un menos 1. Entonces, si el seno de x es menos 1, el seno es negativo solamente en el tercer y cuarto cuadrante. Significa que aquellos ángulos por los que vamos a sustituir a x debe de estar en el tercer o cuarto cuadrante. Entonces, si despejamos a x, movemos al seno para acá como el seno inverso de menos 1 y nos daría menos pi medio, que menos pi medio es un ángulo que está en el cuarto cuadrante y digo en el tercer cuadrante y 3 pi medio me quedaría en el cuarto cuadrante, que sería un ángulo más o menos de 270 grados. Entonces, debemos recordar algunas propiedades del seno, o sea, de la función seno, y son las siguientes. Su dominio va desde menos infinito hasta infinito. Su rango oscila entre menos 1 y 1. La intersección con el eje Y es 0,1. La intersección en X es n-pi, donde n es un número entero. Su período es de 2pi, o sea que estamos diciendo que cada 2pi de longitud se va repitiendo la misma curva. Su continuidad, o sea, es continua en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, o sea que no hay ningún salto o interrupción. Es simétrica respecto al origen, por lo tanto se convierte en una función impar. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, el seno de pi no es igual al seno de menos pi, o sea que cambia de signo su resultado. Y su valor máximo que puede alcanzar ocurre cuando x es igual a 2 a pi medio más 2n pi. O sea, por ejemplo, pi medio que está aquí, coma, cualquier cosa, siempre me va a dar aquí un 1. O sea, que el valor máximo está cuando tenemos a pi medio más un múltiplo o un múltiplo de este. El valor mínimo ocurre cuando x está, por ejemplo, en 3 pi medio y sus múltiplos. Por ejemplo, 3 pi medio, coma, menos 1 y así sucesivamente. Y aquí, fíjense que el valor mínimo que toma es cuando x es igual a eso. Valor mínimo menos 1, valor máximo 1. Entonces le vamos a sumar a este resultado de x el periodo, que es 2pi. Y podríamos entonces, obtenemos entonces 7 pi medio. O sea, 7 pi medio viene estando por aquí. Y como imagen tenemos menos 1. Luego, a 7 pi medio, si le sumamos otro periodo, nos va a quedar 11 pi medio. Y así sucesivamente podemos afirmar que la solución para esta ecuación es una progresión aritmética de razón 2pi. Y así sucesivamente. Significa que podríamos afirmar que las soluciones son infinitas. Y entonces podemos expresarla de esta manera, una solución generalizada. X es igual a 3 pi medio más un múltiplo, o sea que sería 2n pi, siendo n un número entero cualquiera. O sea que al sustituir a n por cualquier número entero, siempre vamos a obtener una solución
para esta ecuación al sustituir la variable. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Tenemos esta ecuación, 2 coseno de 3 pi medio de x menos raíz de 2 igual 0. Vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar la función coseno, moviendo a raíz de 2 para aquel lado como más raíz de 2, y el 2 que está multiplicando el coseno va a pasar dividiendo. Luego vamos a buscar, por ejemplo, el arco coseno o coseno inversa de este argumento, ¿verdad? Este es el argumento, lo cual representa el ángulo. Vamos a suponer que esto aquí es teta, ángulo teta. Y entonces, el coseno de qué ángulo me genera este resultado como imagen, raíz de 2 sobre 2. Como me genera un resultado positivo, suponemos que estos dos ángulos están en el primer y cuarto cuadrante, ya que el coseno solo es positivo en el primer y cuarto cuadrante. Entonces, este argumento me da pi cuarto. Pi cuarto, que es lo mismo que 45 grados, está en el primer cuadrante, pero debemos despejar a x. La idea es despejar a x. También el otro resultado sería 3 pi medio, que es un ángulo de 240 grados, que también está en el cuarto cuadrante, porque el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante. O sea, podría ser esta solución o esta solución, sabiendo que n es un número entero. Entonces, la idea ahora es despejar a x, y ese valor de x, al sustituirlo aquí, siempre va a tener como imagen a la raíz de 2 sobre 2. Entonces, si despejamos a x, la idea es que lo que está multiplicando con x pasa dividiendo. O como es una fracción, lo invertimos y lo ponemos como una multiplicación aquí. Mire, este 3 pi medio va a pasar por aquí como 2 sobre 3 pi, pero multiplicando. Daría lo mismo si lo paso dividiendo así mismo como está. Pero para ahorrar espacio y facilidad del cálculo, prefiero hacerlo así. Entonces, al multiplicar todo esto por 2 sobre 3 pi, me genera este resultado. Mire, 2 por pi, 2 pi. Y 3 pi por 4, 12 pi. Más 2 n pi por 2 me da 4 n pi. Y 3 pi por el 1 que está aquí abajo me da 3 pi. Luego simplificamos, cancelamos este pi de aquí con este de acá. Luego hacemos lo mismo de este lado y simplificamos. Mitad de 2 es 1 y mitad de 2 es 6. Entonces tenemos un sexto más 4n sobre 3. Este sería un valor de x para esta ecuación. O sea, si yo sustituyo el valor de x aquí, y recuerden que también debo sustituir a n por cualquier número entero, se cumple para esta ecuación. O sea, que al sustituir aquí en el argumento, me genera este resultado como imagen. De igual forma, para el otro resultado que podamos escoger, este 3 pi medio lo pasamos a ver allá igual, multiplicando de forma inversa. Y el resultado sería el siguiente. Me quedaría este resultado. Y lo mismo, si sustituimos ahí, se cumple siempre. Como por último, vamos a ver este ejemplo número 3. Tangente de pi cuarto menos raíz de 3. Pues despejamos la función tangente, moviendo el raíz de 3 negativo para aquel lado. Luego despejamos el argumento que es pi cuarto. Recuerde que imaginamos que esto es el ángulo teta, por ejemplo. Y lo que queremos saber es la tangente de qué ángulo me genera esta imagen raíz de 3. Como la tangente es positiva en el primer y cuarto cuadrante, ya sabemos que es un ángulo que se encuentra en uno de esos cuadrantes. Pi tercio es un ángulo de 60 grados, pero recuerde que lo estamos expresando en radianes porque está en el primer cuadrante. Entonces, si nosotros quisiéramos de aquí despejar a x, podríamos, recordamos algunas propiedades de la tangente. El dominio de la tangente son todos los números reales, excepto aquellos en los que el coseno es igual a 0. Recuerde que la tangente es seno sobre coseno y la división por 0 no está definida. Por eso aquí dice que el dominio son todos los números reales, excepto en los que el coseno se iguala a 0. Estos son pi medio y sus múltiplos impares. Podemos expresarlo de esta manera. Todos los reales menos pi medio más n pi, lo cual n pi me genera siempre los números impares. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el rango oscila entre menos infinito hasta infinito. Observamos dónde están definidos los rangos. La intersección con el eje Y es 0,0 y la intersección en X es npi, donde n es un número entero. El periodo es de 1 pi, o sea que cada 1 pi de longitud se repite la misma gráfica. Observe que cada vez que aumentamos 1 pi, se va
repitiendo la misma gráfica. Y es simétrica con respecto al origen, o sea que es una función impar. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, el seno de pi medio no es lo mismo, digo, la tangente de pi medio no es lo mismo que la tangente de menos pi medio. Cambia de signo. Luego multiplicamos por 4 para despejar a x aquí. Y tenemos que x es igual a 4 pi tercio más 4n pi, sabiendo que n es un número entero. Recuerde que dijimos que este ángulo puede estar en el primer o en el cuarto cuadrante. O sea que hay otro ángulo en el cuarto cuadrante para el cual me da raíz de 3 al sustituir. Pero como en este caso no teníamos restricciones, las soluciones van a estar generalizadas, puede ser expresada de esta manera, o con el otro ángulo que está en el cuarto cuadrante, también agregándole el npi, ya que pi es el período de la tangente. O sea que si no hay restricciones, no sería necesario poner tantas soluciones, sino generalizarla de esta manera. Ahora, puede que en una ecuación eh, nos limiten y nos digan que las soluciones tienen que estar en un intervalo específico, entonces no podemos dar una solución que salga de ese intervalo y ahí no podríamos entonces generalizarla, sino dar las soluciones que están dentro de ese intervalo. Por ejemplo, el intervalo podría ser desde 0 a pi medio o desde 0 a 2 pi, etcétera, etcétera, etcétera. Espero este video te haya servido. Muchas gracias. Recuerda suscribirte a este canal para que sigas recibiendo notificaciones de los videos que vamos subiendo y así siga beneficiándote con este contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.